El tema de hoy es algo que ya el Señor me venía hablando creo, de hace un mes y medio más o menos desde inicios de septiembre, y he estado con este tema ahí pendiente, escuchando continuamente la voz de Dios, viendo predicaciones, leyendo su palabra, y bueno, el tema que traigo hoy se titula Sacar lo mejor de las personas. Sacar lo mejor de las personas. Y quiero introducir esto a través de digamos, un poco de cultura judía. Dice que en la antigüedad los judíos se sentían orgullosos del sistema educativo que tenían. El sistema educativo de los judíos iniciaba a los 5 años en la sinagoga, donde los niños aprendían múltiples asignaturas, dice, pero en especial aprendían la Torá, que es prácticamente el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Las siguientes eran las etapas del sistema educativo judío, dice, y son 3. La primera se titula Sefer, y va de los 5 a los 10 años del niño, en la cual ellos se aprendían de memoria el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que estos niños de 5 a 10 años tenían que aprenderse de memoria, memorizar Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. De memoria. Tenían que aprendérselo de memoria. De 5 a 10 años. Después de esto, se iban a aprender la profesión familiar. O sea que si sus padres eran pescadores, ellos iban a aprender a pescar. Si sus padres eran comerciantes, aprendían el arte de vender. Si sus padres eran carpinteros, ellos aprendían para ser carpinteros. Pero los mejores alumnos pasaban al siguiente nivel, que se llama Bet Talmud, que va de los 10 a los 15 años. En esta etapa dice que aprendían de memoria toda la Torá. O sea, los mejores que de 5 a 10 años habían aprendido y memorizado los primeros 5 libros, de 10 a 15 años tenían que aprenderse todo el resto de los libros históricos, los libros poéticos, tenían que aprenderse salmos, tenían que aprenderse proverbios, tenían que aprenderse los profetas mayores, los profetas menores, prácticamente todo el resto del Antiguo Testamento, de la Torá. Los que no lo lograban, o sea, los que pasaban esta etapa y no lograban, se iban a aprender la profesión familiar. O sea, que si tenían 11 años y no lograban aprenderse de memoria toda la Torá, se iban a ser pescadores, carpinteros, comerciantes, etc. Pero los que sí se aprendían toda la Torá, pasaban al siguiente nivel. Y el tercer nivel y último se llama Bet Midrash, que va de los 15 a los 30 años. Prácticamente el joven judío abandonaba la sinagoga y se dedicaba a seguir un rabino. O sea, de 15 a 30 años, los mejores que se habían aprendido toda la Torá, ya no les quedaba más que escoger un maestro de entre los rabinos. Entonces ellos iban donde este rabino y dice que ellos eran puestos a prueba por estos rabinos. Dice que ellos iban a aprender las interpretaciones que tenían de la Torá esos hombres, y a eso se le llamaba llevar sobre los hombros el yugo de tu rabino. O sea, el mejor de esos estudiantes comenzaba a llevar sobre su hombro el yugo de su rabino, o sea, la experiencia de su maestro. Ellos se presentaban donde este rabino, dice que los mejores de estos rabinos, o sea, los más preparados, los más, digamos, buscados, deseados por los alumnos, eran los que presentaban las pruebas más difíciles, dice, y más complicadas. Si el rabino veía potencial en el joven, dice, primero, si el rabino no veía el potencial en el joven, según ustedes, ¿qué hacía? Lo mandaba a aprender el oficio. O sea, el que no pasaba se iba a aprender el trabajo de la familia. Si el rabino veía que el muchacho no era apto para ser su discípulo, le decía, eres un buen joven, muy capacitado,
pero te aconsejo que vayas y aprendas la profesión de tus familiares. Aprende a ser pescador, vendedor y carpintero. Pero si el rabino veía el potencial en el joven y creía que podía ser su discípulo, entonces el rabino le decía una palabra: sígueme. Cuando el rabino veía el potencial en ese discípulo, le decía: sígueme. Y hacían esta oración, decían esta frase: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Por qué decían esta frase? Porque en ese tiempo ellos caminaban bastantísimo y caminaban por tierras de polvo, por tierras de desierto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como discípulos tenían que seguir su rabino donde sea que iba. Entonces, si su rabino caminaba 3 kilómetros y se iba a otra ciudad, ellos tenían que seguirlo. Entonces dice que cuando caminaba, obviamente al pisar, sus pies levantaban polvo, dice. Entonces para ellos era un honor, dice, que el polvo de los pies de su rabino cubriera sus vestiduras y su piel, dice. Es por eso que aún nosotros hacemos tanto énfasis en los pies de Jesús, de estar a sus pies, porque eran muy importantes los pies en ese tiempo, y bueno, aunque ahora, pero en ese tiempo, como no habían medios de transporte, no habían carros, no habían cosas, ellos se movían mucho caminando. Entonces ellos a todos los mínimos detalles le daban símbolos y decían: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Hay algo interesante en todo esto, y es de que cuando Jesús como maestro se acerca a sus discípulos, hasta ahora hemos visto que en la cultura judía era el discípulo que buscaba al maestro. Era el discípulo que iba donde el maestro y le decía: yo quiero ser tu discípulo. Pero Jesús hacía lo contrario. Jesús como maestro fue a buscar sus discípulos. Y cuando él los encontró, cuando él encontró a un Pedro, un pescador, lo primero que le dijo fue: sígueme. Eso quiere decir que cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme, Pedro estaba entendiendo: este hombre quiere que yo sea su discípulo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dejó sus redes, dejó su trabajo. Los jóvenes no aptos, los discípulos no cualificados, no aptos, tenían que dejar el estudio, tenían que dejar de ser discípulos para trabajar. Pero cuando Jesús veía el potencial de sus discípulos, Él les pedía lo contrario: deja tu oficio y sé mi discípulo. Deja tu trabajo y sígueme. Entonces, el primer punto es: Dios saca lo mejor de ti. La primera persona que saca lo mejor de nuestras vidas es Dios. Cada vez que Jesús llamaba a sus discípulos, esto representaba para ellos la posibilidad de rescatarse, de mejorarse, de aprender y de crecer y de madurar espiritual y humanamente. Cada vez que Jesús llamaba a un discípulo, para estos hombres no era simplemente seguir a un hombre, sino era la oportunidad de ser alguien prácticamente, de ser discípulo de alguien, de aprender, de crecer y de madurar, no solo espiritualmente, sino también como personas. En la cultura de los judíos era algo muy importante. Quizás para nosotros hoy leemos y decimos: somos discípulos de Jesús, y todos nos sentimos discípulos de Jesús, pero en ese tiempo era algo sumamente importante. Hay un libro que estamos estudiando que se llama Principios de Interpretación Bíblica, en el cual dice: hoy en día es fácil evangelizar y que la gente se convierta a Cristo, pero es difícil hacer discípulos de Cristo. Porque la gente viene a la iglesia, pero no se convierte en realidad. La gente dice: yo creo en Jesús, pero no sigue a Jesús. Hay un pastor que dice: la gente pasa por la puerta estrecha y vive como si el camino fuera ancho. Nos olvidamos que habla de una puerta estrecha, pero también de un camino angosto. O sea que el camino es difícil, es duro. Amén. No se duerman. Entonces, ¿qué hacía? Jesús sacaba lo mejor de las personas. Jesús sacaba de la gente lo que otros no veían, aquellas cualidades ocultas. Jesús trataba a la gente, a sus discípulos,
como diamantes en bruto y como oros que necesitaban ser refinados. Ese era el trato de Jesús con sus discípulos. O sea, Pedro, y ahorita vamos a ver lo de Pedro, dice, cuando se encontró con Pedro, un torpe pescador, bastante hablador, dice, o sea, hablaba bastante, pudo descubrir su potencial aún más allá de sus escasas habilidades. Yo creo que si Pedro hubiera estado hoy en día en nuestra iglesia, hubiera sido el más detestado de todos nosotros. Si Pedro hubiera estado hoy sentado en nuestra iglesia, todos lo criticaríamos, todos lo juzgaríamos, todos hiciéramos murmuración de él. Ese hermano habla mucho, ese hermano es todo impulsivo. Ese hermano Pedro ahí dice que el Señor lo llamó, pero cuando está ahí afuera dice que no conoce a Cristo. Es un falso, es un hipócrita, un mentiroso. Eso era Pedro. Cuando fuimos a la conferencia de otra iglesia de jóvenes, el segundo día predicó un misionero, un pastor de una iglesia en Indonesia, creo que era, de casi más de 20,000 miembros, creo. Y él hablaba que donde ellos viven, en Indonesia, donde está la iglesia de ellos, prácticamente viven en un territorio musulmán, dice. Y él hablaba de amar a los musulmanes. Y él hablaba de dos espíritus que están en los musulmanes, dice. Está el espíritu de Ismael y el espíritu de Esaú, dice. El espíritu de Ismael es de aquellos musulmanes que buscan el camino, buscan la verdad y son amigos, son primos hermanos de los cristianos, dice. Pero los que tienen el espíritu de Esaú siempre han detestado a Israel. Entonces el espíritu de Esaú es el espíritu de aquellos terroristas que no son hermanos de la iglesia, sino enemigos de la iglesia. Y dice que ellos allá sufren mucha persecución. Y dice que muchas veces, y contaba unos testimonios de gente que había sido decapitada, 3 muchachas dice que una vez fueron decapitadas porque unos terroristas, las vieron que caminaban por la calle, y dice que ellas iban de la iglesia a su casa. Entonces ellos las cogieron, las raptaron y les dijeron que si ellas no negaban a Cristo, ellos les iban a cortar la cabeza. Ellas llorando le dijeron que ellos no querían negar a Cristo, porque Cristo no les había hecho nada de mal, al contrario, les había cambiado sus vidas. Y dice que ellos las decapitaron y pusieron las cabezas de ellas al frente de la puerta de la iglesia. Y historias así contaba bastantes, que cuando él contaba todo eso, yo creo que todos los que estábamos ahí no nos sentíamos cristianos. Pero llegó un punto donde yo me puse a pensar y yo me puse a ver y yo dije, ¿qué sucede si nos pasara algo así a nosotros en ese momento? ¿Negaríamos a Cristo o dijéramos que sí lo conocemos? Yo pienso que es una pregunta ahorita que ya les he contado esto, es un poco más complicada de responder. Yo en mi caso respondí y dije, porque después hicimos grupos de debate sobre la pregunta, yo les dije que en el momento en que esté ahí, saldrá lo que verdaderamente hay en mi corazón. Hasta ese momento no lo sabré. Pero me dejó algo perplejo. Se me vino a la mente la historia de Pedro. Y Pedro fue uno que negó a Cristo. Pedro fue uno que por salvarse de la muerte lo negó. Pedro era un falso cristiano. Pedro era un mentiroso, un hipócrita. Pedro dijo que no conocía a Jesús con tal de no morir. Hoy en día hay gente que dice que no quiere negar a Jesús y muere. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que saca lo mejor de las personas? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? Hoy nos podemos equivocar, pero mañana con nuestra palabra se pueden convertir 5,000 personas. Hoy tu hermano que está sentado al lado tuyo puede hablar mal de ti y mañana Dios lo puede usar para bendecir una nación entera. Eso es lo que quiero hacerles entender con esta predicación, de que tienes que sacar de tu hermano que está al lado tuyo lo mejor, así como Dios de ti saca lo mejor. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con Pedro? Dice que lo miró a los ojos en Juan 1:42 y dijo, de ahora en adelante ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro.
Dice Pedro significa roca. Jesús decidió que de ahora en adelante Simón se llamaría Pedro, la roca, no la roca de hoy en día, otra. Aunque en ese momento Pedro distaba mucho de ser una persona de carácter fuerte. O sea, en ese momento Pedro no era Pedro. Jesús le dijo, tú eres Pedro, o sea, tu nombre va a ser Pedro. Pero Pedro en ese momento era una hoja de papel. No era una roca. Su carácter todavía no había sido cambiado. Sin embargo, Jesús, a pesar de todo, vio su potencial. Vio su potencial a tal punto que le dio un nuevo nombre. Y dice que dar el nombre a alguien equivale a poseerlo o controlarlo. Dios en la Biblia creo que le da el nombre a 5 personas, creo. Les pone su nombre desde antes que nacieran, porque esas personas ya iban a ser consagradas para Él, ya iban a nacer con un voto de consagración para Él. Pero cambiar el nombre era entendido como una promoción a una categoría superior. Cuando Dios cambia el nombre a una persona, Dios le está diciendo, yo te estoy mejorando. Y vayan a ver cuánta gente en la Biblia Dios le cambia el nombre. Quizás a ti hoy en día Dios no te ha cambiado el nombre, pero te aseguro que Dios va a cambiar tu carácter, que Dios va a cambiar tu forma de pensar, que Dios va a cambiar toda esa ira, ese enojo y lo va a convertir en gozo, en paz. Y dice, este pescador se transforma en una roca sólida con el tiempo, que llegó a ser a Tiritura el líder de la iglesia de Jerusalén. O sea, este hombre que negó a Jesús llegó a ser el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Al dar a Pedro un nuevo nombre, Jesús presenta un cambio de su carácter. Jesús, cuando le dice, tú vas a ser Pedro, Jesús le está diciendo, yo voy a sacar todo lo bueno que hay en ti. Yo voy a sacar lo mejor de ti. Y ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. A través de la Biblia encontramos personas de las cuales Dios sacó lo bueno, sacó potenciales y características ocultas. Abraham se convirtió en Abraham, que quiere decir padre de multitudes. A Jacob Dios le cambia el nombre. Jacob significaba mentiroso, engañador, pero Dios le pone Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. A Saulo Dios le cambia el nombre y lo llama Pablo, que quiere decir pequeño, porque mientras era Saulo era el hombre más orgulloso de todos. Y él lo dice en Filipenses, si alguien tiene que jactarse, yo más, dice. Ese era Saulo, un hombre orgulloso, con un celo increíble por las leyes de Dios, a tal punto que se convirtió en un terrorista de su época y mató a miles de cristianos. Pero Dios le cambia el nombre y le dice, tú de ahora en adelante ya no vas a ser ese hombre orgulloso, de ahora en adelante vas a ser pequeño. Vas a ser el más pequeño de los discípulos. Por eso Pablo llega al punto de decir en Filipenses, todas las cosas para mí son basura. Yo no soy nada. Eso es lo que hace Dios cuando saca lo mejor de una persona. Cambia totalmente su forma, su carácter, su temperamento, su perspectiva, su ideología, su mente. Cambia todo, Dios. Cambia todo. Y vamos a ver qué dice su palabra. 1 Corintios 1, del 25 al 29 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El que se cree alguien aquí adentro, déjame decirte, no eres nadie. Porque su palabra dice que si Dios te escogió a ti, es porque ya el mundo te había rechazado. Es porque ya nadie daba un peso por ti. Es porque ya nadie le interesaba tu vida. Y si hoy estás aquí es porque Dios te escogió para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte del mundo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice. Y hablo de lo insensato de Dios, o de las cosas que para Dios son normalidad, porque, y vamos ya mismo entrando al segundo punto, muchas veces nos consideramos cristianos porque oramos, porque conocemos la palabra, pero la Biblia dice que somos cristianos, y lo leyó aún Sandra al comienzo, somos cristianos cuando entre nosotros hay amor. Basta, para de contar, no hay más, amor. Oras bonito, pero tienes algo contra tu hermano, no eres un cristiano. No eres un hijo de Dios. Hay gente a la que muchas veces me provoca decirle, ¿qué hace viniendo a la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo en la iglesia porque no estás amando a los demás. Ser discípulo de Jesús, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Al que le cuesta amar a otro es porque está fingiendo lo que no es. Si te cuesta amar a tu hermano, perdonar a tu hermano, aceptar a tu hermano, soportar a tu hermano, eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios aman a los demás. Aman a los demás. Si se te hace difícil y te cuesta, trabaja en ti mismo, porque necesitas convertirte en un hijo de Dios. Necesitas convertirte en un hijo de Dios. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Muchas veces hay disensiones o divergencias entre nosotros porque yo estoy corriendo más que mi hermano, porque yo estoy haciendo más que mi hermano, porque yo estoy sirviendo más que mi hermano, porque yo limpio y mi hermano no lo hace. ¿Qué dice ese versículo? No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Basta, punto. Yo le explicaba a algunos hermanos de una parábola con la cual el Señor me habló en ese tiempo, y es la parábola del obrero de la hora 11. Y dice que un dueño tenía una viña, dice, y llama a algunos obreros a trabajar y pacta con ellos darles $1 al final de todo el día de trabajo. Luego dice, a la tercera hora sale y encuentra gente por la calle y le dice, ven a trabajar a mi viña. A la sexta hora sale de nuevo, encuentra más gente y le dice, vengan a trabajar a mi viña. Y a la hora 11 sale de nuevo y encuentra gente y le dice, ven a trabajar a mi viña. Dice que al final, cuando llegó el momento de pagarles, a los que trabajaron todo el día, les dio, a los que trabajaron, 11 horas, a los que llegaron a lo último, les dio $1 denario. A los que trabajaron 6 horas les dio $1 denario. A los que trabajaron 3 horas les dio $1 denario. Y a los que se habían esforzado todo el día trabajando, dice que cuando llegaron pensaron, nos va a dar seguramente más, porque nos hemos esforzado más que los demás. Hemos trabajado todo el día. Y dice que el Señor llega y les da $1 denario. Y ellos se quejan y le dicen, pero hemos trabajado más que los otros. Y el dueño de la viña le dice, ¿y qué con ustedes? Le dice, ¿yo con ustedes no pacté $1 denario? ¿Les estoy dando menos de lo que les prometí? No, yo hago lo que quiero con lo que es mío. Y le doy al que quiero lo que quiero, cuánto quiero y cómo quiero. Ese es el pensamiento de Dios. Y tú no puedes hacer nada por cambiarlo, porque eres solo un hombre. No puedes hacer nada por cambiarlo.
Puede que tú tengas 10 años en el Evangelio y el Señor te está recompensando ahora. Puede que haya un hermano sentado al lado tuyo que tiene 1 año y el Señor lo está recompensando como te ha recompensado a ti. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Te vas a quejar con Dios por lo que te está dando? ¿Te vas a quejar con Dios porque lo está bendiciendo más a Él que a ti? No, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios pone sus ojos en los que Él quiere. Muchos son los llamados, termina diciendo esa parábola, pero pocos los escogidos. Amén. Y ese era el punto más suave. Dios saca lo mejor de nosotros. Y es algo que a nosotros, a todos los que estamos aquí, nos hace felices. Yo creo que ustedes y yo también somos felices de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Digan amén. ¿Por qué? Porque Dios ha sacado lo mejor de ti. Como dije antes, cuando ya nadie en el mundo daba algo por ti, Dios te cogió, te cocoló como un niño, te rescató, te sobó, te limpió y te dijo, mira, te voy a poner una nueva vestidura, te voy a dar una nueva vida, eres una nueva criatura, te amo, te escogí, te llamé, te vi desde antes que nacieras. Ese es Dios contigo, conmigo. Nos escoge, nos llama, nos ama, nos protege, nos cuida. Y dice, voy a sacar lo mejor de ti. Si hasta ahora has sido Simón, no vas a ser más Simón, te vas a llamar Pedro. Vas a ser una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios va a cambiar tu vida, así como cambió la vida de todos los hombres de la Biblia. Todos los hombres de la Biblia. Dios escogió a mentirosos, a engañadores, escogió a prostitutas, Dios escogió a mucha gente con delirios de suicidio, de muerte. Y las usó para su obra. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha escogido. Gente, quizás, como decían antes, no hay muchos sabios entre ustedes, no hay muchos ricos entre ustedes, no hay nobles. Levanten la mano los que tienen sangre azul. No hay. Por dentro somos todos iguales. Todos. Y así Dios nos escogió. El segundo punto, ahora, tú tienes que sacar lo mejor de los demás, así como Dios sacó lo mejor de ti. Ese es el segundo punto, lo que nos toca hacer a nosotros. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una orden de Dios que tú estés en paz con todos. Yo estaba hablando con unos jóvenes la semana pasada y les decía esto, porque ellos decían, es que yo tengo afinidad con otros, pero no con esa persona. Es verdad y es lícito, puedes tener afinidad con algunos, pero eso no impide que tú estés en paz con los demás. Puedes tener afinidad con 2, 3, es normal, psicológicamente, socialmente. Hay un estudio que dice que una persona puede instaurar hasta 10 relaciones íntimas y 10 es el máximo, o sea, es bastante. 10, 12 relaciones íntimas, cercanas. O sea, más de eso va a ser muy difícil, complicado. Aquí adentro puedes tener afinidad con 1, 2, 3 hermanos, o solo con uno, y está bien. Pero la Biblia dice que tienes que estar en paz con todos. O sea, el hecho de que tengas afinidad con este y con el de acá no quiere decir que el de acá es tu enemigo, o que el de acá lo tienes que rechazar, o no saludar, o no invitar, o no bendecir, o no compartir de la palabra con esa persona. Seguid la paz con todos. Y hay bastantes versículos, yo he sacado solo 4 que hablan de esto. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, de vosotros estad en paz con todos los hombres. Nuevamente lo repite, estén en paz con todos. Y yo lo decía aún el miércoles, este es un discurso que yo le estaba haciendo la semana pasada a unos adolescentes. Eso quiere decir que como adultos muchas veces nos comportamos como niños. Si toca decir esto desde aquí nuevamente, y no es la primera vez, repetirlo y repetirlo. Y yo estaba pensando ahí, hoy de mañana, y ahí sentado, yo decía,
hoy día yo podría estarles hablando, no sé, de Apocalipsis o de las cosas que están pasando hoy en día, pero no, el Señor quiere hablarles nuevamente del amor y de perdonarse y de soportarse y estén en paz entre ustedes, porque no hemos pasado todavía eso. Y es triste porque deberíamos ya estar más adelante y todavía seguimos ahí en lo mismo. Basta, hermano. O sea, esos son temas que yo debería tratar con los niños y con los adolescentes. Yo que le dije a esos muchachos la semana pasada, ustedes aprendan esto ahora para cuando crezcan no cometan los mismos errores de los adultos. Para que la iglesia, cuando ustedes sean pastores y adultos, no sea como la iglesia de hoy. No tenga los problemas que tiene hoy, tengan otros problemas, pero no los mismos. Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aún nuestra ofrenda, a Dios no le importan los millones que tú ofrendes y ofrendas con cheque. A Dios no le interesa eso. Pero si tú vienes a ofrendar y dentro de tu corazón hay una raíz de amargura contra tu hermano, Dios no acepta tu ofrenda. Quizás tu ofrenda puede ser hasta de maldición para la iglesia. Muchas veces nos quejamos de que en la iglesia hace falta eso, hace falta lo de acá. No es por las ofrendas, yo pienso, sino porque ofrendamos y estamos enemistados entre nosotros. Porque Dios provee, la ofrenda sale y Dios bendice. Pero si en tu corazón hay amargura, hay envidia, hay rechazo, hay enojo contra tu hermano y aún así vienes y ofrendas, Dios no acepta tu ofrenda. Y Él lo dice claramente. Y Dios no es un Dios solo de fuego consumidor, sino que nos da oportunidad. Y dice, ok, estás enojado con alguien, no hay problema, sigue estos pasos. Anda, reconcíliate y trae tu ofrenda. Ok, estás en pecado y no puedes tomar la cena con Dios, ponte a cuentas con Dios y toma la cena. Dios nos da oportunidad. Dios nos da una y otra salida y tantas. O sea, yo creo que Dios a tal punto de darnos oportunidades, vino Él mismo y dijo, bueno, yo voy y voy a morir por ustedes para darles otra posibilidad. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres que tu oración sea escuchada por Dios? ¿Quieres que tu oración sea respondida por Dios? Busca la paz con tus hermanos. Busca la paz con todos. Si hay alguien con el cual tienes algo, ve y reconcíliate. No esperes que la otra persona dé el primer paso, porque el que tiene que sacar lo mejor de los demás eres tú. Tú tienes que sacar lo mejor de los demás, así como Dios sacó lo mejor de ti. Tu hermano puede tener 10,000 defectos. Dios te dice, no mires sus 10,000 defectos, mira sus virtudes. Mira las cosas que sabe hacer, las cosas que hacen bien, y esas resáltalas. Porque yo, dice el Señor, cuando te llamé, no vi tus defectos, vi tus virtudes y resalté tu potencial, no resalté tus pecados. Si Dios no resalta tus pecados, ¿por qué tú tienes que resaltar los pecados de otro? ¿Por qué decidí hacer esta prédica? Porque a mí me costaba mucho confiar en personas para dejarme ayudar. Pero cuando comencé a confiar y a hablar con las personas y a conocer a las personas, me di cuenta que en ellas había mucho más lo que se veía simplemente por fuera. Me di cuenta lo que otros me decían y los errores de esas personas no valían nada en realidad.
Dios no tuvo en cuenta mis errores y a pesar de eso me ama y me ha hecho su embajador, su representante. ¿Por qué yo no voy a aceptar a otros? Y de ahí nació este tema. Comencé a dejarme ayudar por otros que tenían errores, tenían defectos, algunos quizás un poco más inmaduros, algunos con necesidad de crecer. Pero poco a poco, con el tiempo, he comenzado a ver el potencial de esas personas. Y Dios me decía esto: tú tienes que sacar lo mejor de las personas. Hace tiempo yo le dije: Señor, pero hay que preparar a la gente. O estamos buscando a alguien preparado para que nos ayude a servir. Y el Señor me decía: no hay nadie preparado en la iglesia. No hay nadie que esté preparado, me decía. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a esperar o vas a coger a esa gente y vas a sacar lo mejor de ellos? Dios saca lo mejor de nosotros, pero aún nosotros tenemos que sacar lo mejor de los demás. Aprende a sacar lo mejor de la gente que te rodea. Aprende a sacar lo mejor de tus hermanos en la fe. 30 consejos para sacar lo mejor de las personas. Y son consejos que no son extraídos de la Biblia, son consejos de la buena convivencia, simplemente. Y son, imagínense, o sea, aún en el mundo la gente sabe cómo sacar lo mejor de las personas. Y nosotros los cristianos nos damos bala entre nosotros. Yo sí decía, ¿por qué? O sea, el mundo muchas veces está más unido que la iglesia. Qué tristeza. Nosotros deberíamos estar unidos aquí adentro. O sea, muchas veces no necesitamos ni siquiera que el mundo nos critique y nos juzgue, porque ya entre nosotros bastamos, somos suficientes. No necesitamos que el mundo nos vitupere o nos persiga, porque entre cristianos nos perseguimos. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Muchas veces tenemos aflicción ahí con nuestro hermano al lado. Es que no lo aguanto, no lo soporto. No es eso lo que Dios quiere. Con todo el corazón se lo digo, no es eso lo que Dios quiere. Consejos. Primero, no critique, ni condene, ni se queje. 2, demuestre aprecio honrado y sincero. 3, despierte en los demás un deseo apasionado. O sea, no le destruyas los sueños a la gente. Anima a la gente. Eso quiere decir, o sea, despierta en los demás un deseo apasionado. Hay gente de que uno llega con una idea y el otro no, pero eso no creo que está bien. Y ¡pah! Basta. Y el hermano se ofendió. Despierta un deseo interesado, apasionado en la gente. Interésese sinceramente en los demás. Interésate por las cosas de los demás. 5, sonría. Dale una sonrisa al que está a tu lado. Y el que no sonríe no come hoy día. 6, recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Estamos acostumbrados a decir hermano, hermana, hermano, hermana. El nombre es el sonido más dulce que una persona puede escuchar. Hermana Jamie, hermano César, hermana Alexandra. Somos tantos. Yo creo que he visto en 8 años de iglesia, mucha gente ha pasado, se ha ido, ha cambiado, pero aún así yo lucho todavía continuamente por aprenderme los nombres de los hermanos. Y es importante, apréndete el nombre de tu hermano. O sea, que tú lo saludes, hermano, bendiciones, o que le digas, hermana Sandra, bendiciones, hermana Carolina, bendiciones, ya cambia un poco. Y bueno, los que ya tienen más intimidad, ya Iván, Fede, César, ya un poco más. Se rompe ya el tabú. Pero el nombre es el sonido más dulce que una persona puede escuchar. 7, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. O sea, no vayas donde tu hermano solo a hablar de ti. Anímalo a que esa persona también te hable de sí misma. Que puedan compartir. 8, hable siempre de lo que interese a los demás. O sea, tú puedes estar hablando por 1 hora de algo que
que te interesa solo a ti, de la película, de lo que viste y todo, y a los demás puede que no le interese. O sea, si estás en un grupo con otras personas, habla de algo, de un interés común, de algo que puede interesar a los demás. Muchas veces hay grupos de 7, y entonces yo hablo de un solo argumento con una persona, y los demás están ahí como, oh, y este está hablando solo con ella, y estamos aquí en 4 en la mesa. Habla de algo que interese a todos. No hagas discursos aparte si hay otras personas contigo, porque se ve feo y es maleducado. O sea, creo que es maleducado, ¿no? Al menos se ve como algo maleducado. 9, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. O sea, muchas veces queremos que las personas nos hagan sentir importantes a nosotros. No, es que a mí me tienen que llamar el líder porque yo soy... No, yo tengo que hacer sentir importante a los demás. Tú tienes que hacer sentir importante a los demás. Amén. Y esos son, 10. Esos son consejos para mejorar las relaciones. Los otros 10 son para ganar cooperación de los demás. 10, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. O sea, ¿quieres salir ganando en una discusión? Evítala. Evítala. 11, demuestra respeto por las opiniones ajenas. Jamás digas a una persona que está equivocada: no, hermano, pero es que usted está equivocado. Es que no es así, hermano. O sea, no es esa la forma como corregir. Muchas veces hay hermanos que exprimen su opinión y al frente de los demás le decimos: pero es que usted está equivocado. O sea, el hermano va a tener miedo de hablar la próxima vez o de expresarse. Demuestra respeto por las opiniones de los demás. Yo muchas veces hablo con algunos hermanos y los hermanos Magarín me dan su interpretación de una parte de la palabra, un versículo, y yo los escucho hasta los últimos. No le digo: no, pero hermano, eso está mal, la Biblia no dice eso, hermano. No, yo le digo que hable hasta lo último. Y cuando ya me ha explicado su punto, bueno, ahora, hermano, yo estudié también eso y decía que era esto y esto. Pero no respetar la opinión de los demás, o sea, va a crear enemistad entre nosotros. 12, si usted está equivocado, admítalo. Si estás equivocado, admítelo. 13, empieza en forma amigable siempre. Preséntate siempre de manera amigable. 14, consigue que la otra persona diga sí inmediatamente. O sea, en otras palabras, no insistas si otra persona no quiere. O sea, no tienes que obligar a la gente a hacer lo que tú quieres. 15, permita que la otra persona sea quien hable más. Muchas veces nosotros queremos tener la batuta en el discurso. Dale también la oportunidad a otros que se expresen, que hablen más también que tú. Yo soy una persona tímida, o sea, cuando conozco a alguien por primera vez no hablo tanto, me quedo en silencio, me quedo callado. Cuando ya me dan la oportunidad de hablar, nadie me para. O sea, continúo y hablo y busco temas y argumentos y sigo. Yo pienso que en la iglesia hay mucha gente así, que quizás es tímida de hablar. Pero si tú le das la oportunidad que se exprese, vas a ver todo lo bueno que hay en esa persona, porque vas a sacar lo bueno de los demás. 16, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Muchas veces nos enojamos porque decimos: pero es que la hermana se está tomando el mérito y la idea fue mía. O sea, no, deja que la idea, también la gente se apropie de las ideas. O sea, no hay problema. ¿Qué problema hay? Si es para el Señor. Jesús dijo: el que no es contra nosotros, es por nosotros. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, allá hay unos que están echando fuera demonios en tu nombre. Vamos a decirle algo. O sea, no pueden echar fuera demonios en tu nombre. Y Jesús les dijo: calma, muchachos, ¿qué les pasa? O sea, el que no es contra nosotros, es por nosotros. Está con nosotros. O sea, ¿por qué hacer división inútilmente? Por una idea, por un proyecto. O sea, no importa. Por ejemplo, yo le di el nombre a Jóvenes que Conquistan y nunca lo he dicho. No, mentira. Mentira, lo pensamos juntos con Iván. Dice, 17, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. O sea, aprende a ver las cosas. No te centres solo es que es negro porque es negro. Y si tu hermano dice que es blanco, aprende a verlo desde la perspectiva de él. Si lo ves desde la perspectiva de él, puedes que diga: verdad, hermano, tiene razón, ¿no? Es blanco, no es negro.
O sea, aprende a ver desde la perspectiva de otro. Aprende a meterte en los zapatos de los demás. 18. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. O sea, emocionate cuando la gente te dice algo. O sea, tampoco que te quedes ahí, sí, hermano, está bien, lo podemos hacer, sin el problema. O sea, trata un poco de mostrarles. Y yo en eso fallo, yo fallo mucho en eso. Porque a veces hay personas que me traen ideas y yo como, sí podemos hacerlo. Sí, yo creo que está bien. Pero no, en realidad yo creo que muchas veces hace falta que nos emocionemos un poco más por las ideas de otros. 19. Apele a los motivos más nobles, o sea, busca motivos sinceros, nobles para tratar bien a los demás. 20. Dramatice las ideas, o sea, dele valor a las ideas de otro. Aprende a darle valor a ideas de otros. 21. Lance contacto, un reto amable, o sea, crea colaboración con los demás. Hermanos, vamos a hacer una actividad. ¿Qué les parece si apoyamos en esto? ¿Cuántos quieren dar una mano en esto de acá? O sea, trata de crear colaboración, de involucrar a las personas. Los últimos 10 o 8 son demostrar liderazgo. Y dice 22, empiece con elogio y aprecio sincero. O sea, resalta las virtudes de otros. 23, llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente o aparte. O sea, si tu hermano está cometiendo un error, una cosa es que tú al frente de todos le digas, hermano, pero eso no se hace. O sea, usted está escuchando música del mundo, eso está mal. Y todos los hermanos van a decir, hermano, está escuchando música del mundo. El hermano se está apartando de la iglesia. El hermano no está orando. Y ya se convirtió en un chisme. O sea, llámalo aparte y dile, hermano, mire, no está bien escuchar esas cosas de ahí, trate de cambiarlo un poco. O sea, llámalo aparte o hazlo notar indirectamente, no haga sentir mal a las otras personas. 24. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Si quieres hablar de los errores de alguien, habla de los tuyos. Habla de los tuyos. La mayor parte de las prédicas que yo doy vienen de errores que yo he cometido. Como hoy les dije, sí, el tema es porque hay que quitar ciertas cosas de la iglesia y cambiar y mejorar. Pero partió porque yo primero era el que me estaba equivocando. O sea, antes de resaltar los errores de otros, analiza tus errores, comparte tus errores. 25. Haga preguntas en lugar de dar órdenes. O sea, hermanos, tenemos que hacer. No, hermanos, ¿cuántos quieren hacer? Porque Magari, el hermano que no puede, porque quizás trabajo todo, y Magari dice, no, yo no puedo. O sea, ya todos lo tildaron, no, el hermano nunca hace nada. De pronto tiene sus razones, sus motivos. O sea, antes de darle órdenes, pregúntale, hermano, ¿puede ayudarnos a hacer tal cosa? ¿Puede tal cosa? Y la persona quizás te va a responder, hoy día sí, porque no tengo tal compromiso. Hoy día no, hermano, estoy tan ocupado. No hay problema, hermano, no se preocupe. Es mejor. 26. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. O sea, no dañes la imagen o el testimonio de otros. Muchas veces, por querer hacer un bien o por proteger a una persona, hermana, es que no, que ese hermano no se junte, no hable con ese hermano. Le está dañando el testimonio a ese otro hermano. Le está dañando su testimonio. O sea, no hagas eso. No lo hagas. No dañes el testimonio o la imagen de otras personas. Trata de resaltar y de sacar siempre lo bueno de los demás. 27. Elogie hasta el más pequeño progreso. O sea, elogia si una persona logró orar hoy día, si una persona hoy día logró ayudar en la cocina, servir y todo, felicítalo, o sea, elógialo. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. 28. Atribuya a otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. En otras palabras, hable bien de otros, habla bien de los demás. Si tu hermano, como decían antes, sacar lo bueno de las personas, si tu hermano está haciendo tal cosa que no está bien, tú trata de resaltar lo bueno. Hay personas que hacen este ejemplo con los hijos y dicen a su hijo que está totalmente perdido en las drogas, le llaman pastor, siervo, ministro. ¿Y qué va a hacer su hijo? O sea, con el tiempo Dios lo va a cambiar.
y lo va a convertir en un pastor, en un siervo, en un ministro. Si a tu hermano le dice, no, es que ese hermano habla mucho. O sea, esa es la imagen que ese hermano va a presentar de sí en la iglesia, una persona que habla mucho. Pero si tú le dices, hermano, es que usted es prudente con las palabras, o yo sé que el Señor va a hacer algo en usted, usted va a ser un gran predicador, un gran pastor. O sea, esa persona va a trabajar en su vida para tratar de mantener esa imagen, una imagen buena, una imagen positiva. Quindi trata de atribuirle a la gente imágenes positivas para que la gente se esfuerce por mantenerlas, no imágenes negativas, porque si alguien aquí se le ha atribuido una imagen negativa, esa persona no va a querer ni siquiera venir a la iglesia, porque va a decir, ahí todos hablan mal de mí. Pero si una persona en la iglesia, todos le hablan bien de esa persona, puede ser la más peligrosa, dañina y todo, pero se habla bien de esa persona va a estar interesada en seguir, en cambiar y en convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. Y esa es nuestra meta. 29. Aliente a los demás, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. O sea, no le digas, es que hermano, eso requiere tiempo. O sea, dale ánimo, hermano, es verdad, requiere tiempo, pero tranquilo, o sea, tiene que seguirse esforzando. Dios en su tiempo va a hacer las cosas. Tenga duro, hermano. Eso es alentar a las personas. Y 30, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. O sea, no impongas tus ideas, comparte tus ideas. Hay algunos que tratan de imponer sus ideas. No, es que esta actividad es la que hay que hacer, porque se necesitan fondos para coger, y es que este es el único modo. Y se impone, y se impone, y se impone. Comparte tu idea. Busca que los demás también lo aprueben. Busca que los demás aporten a tu idea. No te cierres. Para terminar, 5 hábitos de personas que sacan lo mejor de otros. Y estos 5 hábitos vienen de unos estudios que son de empresa y todo, pero los vamos a alinear a la palabra de Dios, porque los he unido a versículos. Y vamos a ver cómo Dios trata así con nosotros. Y lo más importante es que nuestras vidas o nuestra iglesia, decía también ese pastor, no debemos tratarla como una empresa, como una institución, como una organización, sino como una familia. La iglesia debe ser una familia, un hogar, una casa. Primero de esos 5 hábitos, las personas que sacan lo mejor de otros se enfocan en las fortalezas. Cada persona es diferente y tiene cualidades que la hacen especial. Los líderes efectivos no solo detectan esos talentos, sino que ayudan a que las personas puedan reconocer esos dones en ellas mismas, los desarrollen y pongan en práctica para lograr cosas que tal vez nunca se imaginaron que pudieran lograr. O sea, para sacar lo mejor de otras personas, tienes que resaltar los dones, las virtudes, las habilidades de otros y ayudarlos a que esas personas los saquen a la luz. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es algo que aún tú tienes que hacer con tus hermanos, ayudarles en su camino, ayudarles a seguir a Dios, ayudarles a crecer. Segundo, personas que sacan lo mejor de otros pueden empatizar. Cualquier situación adversa es más fácil de navegar cuando te sientes entendido, cuando alguien hace un genuino esfuerzo de conectarse con lo que estás sintiendo. O sea, si alguien aquí adentro está pasando por pruebas, para esa persona va a ser más fácil superar esa prueba si tiene alguien que la ayude. Pero si muchas veces hay hermanos que tienen dificultades en la iglesia, problemas, y todos le caemos encima en vez de ayudar. Decimos, es que el hermano está en pecado. Esa es nuestra frase favorita, es que seguramente ha de estar en pecado, seguramente se ha de estar equivocando, seguramente no está orando. De pronto está orando, no está en pecado, pero es la prueba en la cual Dios lo tiene, para hacerlo madurar, para hacerlo crecer. Pero te aseguro que va a ser más fácil para tu hermano superarla si tú estás al lado ayudándolo. Dice, si quieres que alguien te responda con lo mejor que tiene, tienes que estar ahí para ella. Como sugería, busca primero entender
y después ser entendido. Y el pastor siempre dice, no estamos para que nos comprendan, sino para comprender. A veces el solo hecho de acompañar a las personas en las pruebas que están atravesando es ya un grande acto de generosidad. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La Biblia dice que mejor es andar acompañados, que entre hermanos es mejor que estemos el uno para el otro para levantarnos, porque si tu hermano cae, tú vas a estar ahí para levantarlo. Amén. Tercero, dan reconocimiento frecuente y genuino. Todos los adultos, en mayor o menor medida, necesitamos sentir que somos inteligentes, importantes y exitosos. Necesitamos sentirlo. El reconocimiento es como lluvia fresca que acelera el crecimiento de lo que se siembra en tierra fértil. Reconoce los logros y celebra las victorias. Alégrate de los éxitos de los demás y comunícalo con todo tu lenguaje corporal. Como dije antes, o sea, no solo hermano, estoy contento de que usted esté bien. O sea, no, demuestra, hermano, estoy contento de que usted esté bien. No, está bien, hermano, es que así tiene que ser. O sea, no, trata de demostrarlo verdaderamente. Romanos 8, 28 y 37, Dios hace lo mismo contigo. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Dios lo hace contigo. Te das cuenta que Dios contigo lo hace, saca lo mejor de ti. Y tú tienes que sacar también lo mejor de otros. 4, crea un ambiente seguro. Necesitamos movernos en un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin el miedo a equivocarnos. Como dije antes, si ya corregiste a tu hermano ahí con machete en frente de los demás, tu hermano la próxima va a tener miedo de hablar por miedo a equivocarse. Pero necesitamos construir un ambiente en el cual la gente no tenga miedo de equivocarse. O sea, que la gente pueda sentir libertad de expresar sus opiniones y sus ideas. Esto es cierto tanto para tus hijos como para tu equipo. El temor a fracasar o a decepcionar a los demás no nos lleva a ningún lugar. O sea, el miedo a fallar no te bloquea, no te permite avanzar. Los ambientes que fomentan el aprendizaje y la experimentación son el único camino al verdadero progreso. Y Dios que dice, Isaías 56, 7, yo los llevaré a mi santo monte. O sea, este es el ambiente que Dios crea para nosotros. Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el ambiente de Dios para esta iglesia y para su iglesia en todo el mundo. Casa de oración para todos los pueblos. Y para terminar, el 5 no tiene necesidad de controlarlo todo. La persona que saca lo mejor de los demás no tiene necesidad de controlarlo todo. Parte de lo que hace a la gente crecer es el estiramiento que logra al alcanzar metas cada vez más altas y complejas. Sin esto no hay evolución personal ni profesional. El regalo más grande que puedes hacerle a una persona es confiar en ella, en aquello que puede lograr y darle el poder y la libertad a probar. O sea, permite que la gente pruebe, avance, cometa sus errores, se equivoque, pero se vuelva a levantar. O sea, eso es también discipular, ser discípulos, no ser perfectos, sino equivocarse como Pedro, lo negó, le cortó la oreja al centurión, era apresurado en las cosas, pero al final pudo ser lo que Dios quería que él fuera. O sea, logró llegar a la meta, logró ser lo que Dios sacó de él, o sea, un Pedro diferente. Todo lo mejor, todo lo bueno que había en él, Dios lo sacó. Y Isaías 41, 9 y 10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Dios de ti. Y tú a tu hermano, a ese hermano no lo ayudo porque no me cae bien.
déjame decirte que tú no le caías bien a Dios, porque eras un pecador. Yo no le caía bien a Dios, porque era un pecador. Pero a pesar de que no le caíamos bien, Él murió por nosotros y restauró esa comunión y nos hizo sus amigos. A tu hermano que no te cae bien, eres tú el que tiene que morir a tus deseos, aceptarlo y amarlo para que esa persona pueda estar en paz contigo. Así como Dios lo hizo contigo, tú tienes que hacerlo con los demás. Mateo 18 del 23 al 35 nos cuenta una historia que dice que había un rey que tenía una grande deuda con un hombre. Un hombre estaba muy endeudado con este rey. ¿Y qué sucedió? Este hombre le pidió que lo perdonara la deuda. Perdóname porque no tengo con qué pagarte. Y el rey dijo, ok, está bien, te voy a perdonar la deuda. Y se la perdonó. Este hombre regresa a su casa y él tenía un siervo también. Y dice que su consiervo también tenía una deuda con él que era menor de la que él tenía con el rey. Pero él le dijo, págame, porque tienes una deuda conmigo, tienes que pagarme. Y ese hombre le dijo, ten misericordia de mí, no tengo que darte. No, vamos y te voy a llevar a la cárcel porque tienes que pagarme. Dice que lo llevó a la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, lo mandó a llamar y le dijo, ven acá. Si yo te perdoné a ti tu deuda que era más grande, ¿por qué tú no pudiste perdonar la deuda de esa gente? ¿Por qué tú no hiciste lo mismo? Tú vas a ir a la cárcel. Estamos en la iglesia, pero muchas veces no somos cristianos. Decimos que somos cristianos, pero muchas veces no somos discípulos. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Si no hay amor, no hay discípulos. Si no hay discípulos, no hay cristianos. Si no hay cristianos, no hay iglesia. No hay iglesia. Todo parte por el amor. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente. Desde adentro, desde tus entrañas, tienes que amar a tus hermanos. Tienes que amar a los demás. Invito a los hermanos de la alabanza. Va a ser complicado, va a ser difícil, va a costar quizás sacrificio, esfuerzo, tiempo, pero es lo que Dios pide de ti, es lo que Dios pide de mí, que aprendamos a sacar lo mejor de las personas. Pongámonos de pie.